Escuchas a Jania Nobel a las 5. Periodismo profesional de fondo. Con Jania Nobel a las 5. En la 105.3 FM. Continuamos. Desde 2006 se designó el 28 de enero para celebrar el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Es una iniciativa presentada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa para poner sobre la mesa el derecho a la protección de datos. Esta conmemoración, este día, se debe a la fecha en que se aprobó el primer instrumento internacional de protección de datos internacionales, el Convenio para la Protección de Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal por el Consejo de Europa. Es un convenio firmado y realizado ya, que se ha replicado en distintas partes del mundo. México es parte de este convenio, y del protocolo que tienen, que también está asignado, tiene pues sus vicisitudes. Y alguien que sabe muy bien sobre este tema es nuestra amiga, nuestra compañera Gabriela Vargas, Gaby Vargas, periodista, politóloga. Buenas tardes, Jania. Buenas tardes a tu auditorio. Sí, precisamente en este marco, el INAI convocó un foro internacional que denominó la protección de datos personales en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Jania. Y el planteamiento es innovador. Me parece que por primera vez el INAI, si bien ha hecho una labor loable, por primera vez se pone a la vanguardia en el tema, porque esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue firmada desde 2015 por países integrantes de la ONU, si bien es cierto, para lograr sus objetivos, que es impulsar diversas políticas públicas para atender a situación de la población vulnerable, que curiosamente suele ser la mayoría de la población, no tiene ningún pronunciamiento específico sobre la protección de datos personales. Y es justo el llamado que hace el INAI, y por el que de alguna forma promueve la importancia de que, si bien es cierto el objetivo es impulsar políticas públicas para mejorar la condición de vida de la mayoría de las personas en el mundo, pues se tiene que hacer hincapié en que esta población que sufren desigualdad, discriminación, incluso en algunos casos persecución, pues tienen que estar protegidos los datos que se recaban de ellos. En ese sentido, el INAI, ¿verdad?, realizó este foro precisamente para poner sobre la mesa que, en la medida que estos datos que se van a recabar, de millones de datos, Jania, y que estos mismos se consideran hoy por hoy el oro del siglo XXI de todo el mundo, pues tienen que estar resguardados, recabados y tratados con los mecanismos de seguridad que permitan a las personas con confianza entregar esta información tan valiosa, Jania. Y sobre esta información, David, aterrizándolo un poco con la cotidianeidad, ves que abres una página de internet, compras algo por internet, o hay algún trámite, el que sea, en un banco, en un hospital, en lo que sea que hagas un contrato, todos están obligados a que leas las políticas de privacidad, ¿no? Y a que firmes o no firmes, autorices o no autorices estar utilizando pues parte de tu información, ¿cierto? Así es, Jania, pero justo como lo comentas, Tammy Dawkins, que es funcionaria del Banco Mundial y experta en la materia, ella alertaba de lo que sucedió particularmente a raíz el panorama del COVID, donde se dieron, por ejemplo, préstamos indiscriminados a gente en situación de vulnerabilidad, sin darles garantía alguna de la protección de sus datos. Entonces se recabaron millones de datos sin consentimiento alguno. Por tanto, los dejas en un estado de indefensión si ellos quisieran hacer valer su derecho, por ejemplo, a un robo de identidad o a un mal uso de los mismos. Entonces, en estas circunstancias extremas, digo, tú me hablas de la cotidianidad, de lo que tú y yo hacemos cuando vamos al banco, pero también tenemos que estar alertas que se pueden presentar situaciones de emergencia como de la que recién estamos saliendo, de una pandemia, donde los mecanismos parecen relajarse y donde cualquiera te puede pedir tu información para prestarte incluso servicios básicos y fundamentales como son los de salud.
Claro, y en esa materia, pues necesitaríamos modernizar la ley, ¿no? La ley de datos personales, sobre todo creo que en el sector privado. Ahí hay una gran tarea pendiente por parte de nuestros legisladores, ¿no? Del Congreso. Las bandas avanzan, ahora pues yo creo que el tráfico de datos avanza. Justo se presentó apenas una alerta de que habían robado el banco de datos de Hacienda. Todo el mundo estaba alarmado. Imagínate esa información que específicamente viene tu cédula y la dirección de tus datos fiscales. Me parece riesgoso, en donde sí se tendría que ver de manera puntual la pena, castigos a quien trafique con nuestros datos, ¿no? Por supuesto, Jania, y sobre todo en una autoridad que como el SAT incluso ya tiene biométricos, porque recuerda que en muchos casos solicitas el iris para que puedas hacer tus transacciones fiscales. Entonces, la base de datos del SAT, bueno, es una base que debe ser tratada con mucha confidencialidad y con todos los mecanismos de seguridad posibles, porque efectivamente ahí se encuentra toda nuestra información, como podría también ser en el caso de los pasaportes, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el propio INE. Entonces, en función del número de datos personales que recaban tuyo, deben de ser mayores los mecanismos de seguridad que existan. Y tienes razón, incluso los legisladores presentes en el foro, algunos senadores, comentaron que sí ya tienen en la mira una posible reforma en la materia, en la ley de protección de datos personales, porque efectivamente nos ha rebasado la tecnología, los algoritmos, la inteligencia artificial, el uso de biométricos. Y bueno, la realidad nos está rebasando y se requiere una revisión pues que vaya a los estándares que ya está marcando, por ejemplo, Europa, y que de alguna manera ya están viviendo los riesgos, ¿verdad?, que implica no solo el uso para robo de identidad, sino incluso el uso de algunos gobiernos para monitorear a los propios ciudadanos y ciudadanas, Jania. Como en China. De manera básica, ¿qué nos aconsejarías para que cada quien pueda resguardar sus datos personales? Ves que de repente te hablan 800,000 personas y dices, ¿cómo obtuvo mi teléfono? Y con nombre y apellido te dicen, fulanita, Jania Nobel, ¿es usted? Sí. ¿Usted tiene una cuenta de ¿Cómo podemos hacer para proteger nuestra información? ¿Y de qué datos personales estaríamos hablando, Gaby, ya para concluir? Pues mira, sobre todo cuando te llegan esas llamadas, Jania, nunca dar por cierto que eres la persona que está contestando a la que ellos pretenden identificar, porque efectivamente ahí empiezan los grandes fraudes. No traigan sus documentos personales si no los van a usar, más que los necesarios, como una licencia de manejar o la credencial. Acuérdense que hay la opción en la credencial del lector de decir que no quieren que sea público su domicilio y su credencial sale sin su domicilio. Entonces debemos tener siempre en la mira de que no se proporcionen datos, incluso en esas cuestiones comerciales donde les ofrecen que van a ganar un crucero y que solo den su teléfono, su correo electrónico, su dirección. Ustedes están regalando información que para las empresas es sumamente valiosa y en contraparte les hacen vulnerables por tener ellos esa información, además con su consentimiento, Jania. Claro. Bueno, yo soy tan paranoica que para entregar la tarjeta del bienestar le preguntan a mi familia, ¿y vive sola? La respuesta es, esa información no la requiere, señorita. Y qué bueno que lo señalas. Ya para cerrar, Jania, eso que tú señalas es se llama desproporcionalidad en el caso de la protección de datos. Solo te pueden pedir los datos que están en función de la prestación que te van a dar en contraparte. Pedirte un dato de esta naturaleza no se justifica para la solicitud. Claro, nada más que agarran pues, a nuestros pobres viejitos como en segunda base y con lo que quieren es el servicio y tienen la necesidad, pues contestan de bote pronto. Así que, señora, atención. También los chavos, luego por ahí se nos fuga muchísima información y estamos dando santo y seña de cosas personales, sobre todo la dirección, a veces nuestro RFC, en fin, atención con esta información porque por ahí puede entrar a lo mejor un delincuente menor, un principiante, pero también bandas internacionales que luego no hay forma, créanme, no hay forma de salir del robo de identidad. Gaby Vargas, muchísimas gracias. Tu cuenta de redes para que te sigan, para que te escriban, para que te lean. El Twitter, Gaby Vargas Go, ahí me pueden seguir con mucho gusto, querida Jania. Venga, pues feliz fin de semana, Gaby, te mandamos un
Gracias por la entrevista. Igualmente a ti y a tu auditorio, Jania. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Cuiden su información. No sean así. Pausa y volvemos. Escuchas Jania Nobel a las 5.